Bienvenidos al avance del capítulo 147 de la telenovela Salomé. Salomé, con el corazón en un puño y tratando de mantener la calma, reunió a sus hijos en la sala para confesarles algo que había guardado durante años. Con un tono quebrado pero decidido, les dijo que 2 de ellos no eran realmente sus hijos biológicos. La noticia cayó como un balde de agua fría. Los chicos quedaron paralizados, entre asustados y completamente incrédulos de lo que acababan de escuchar. Sin embargo, la sorpresa pronto dio paso a la indignación, y comenzaron a reprocharle cómo podía haberles ocultado algo tan importante. Mientras tanto, Salomé sentía que el mundo se le venía encima al ver la reacción de sus hijos. Intentaba desesperadamente encontrar las palabras adecuadas para evitar que la rechazaran. Julio, que había estado escuchando todo desde un rincón, intervino con firmeza. Les pidió que fueran considerados con su madre, recordándoles todo lo que ella había hecho por ellos. Pero los chicos, confundidos y abrumados, no sabían qué pensar. Por su parte, Salomé insistió con lágrimas en los ojos en que, aunque no los había dado a luz, siempre los había amado y cuidado como si fueran de su propia sangre. Sentía que debía contarles toda la verdad para acabar con las mentiras y recuperar la confianza de ellos, aunque temía que fuera demasiado tarde. Salomé, completamente devastada por la tensión y la reacción de sus hijos, no podía contener el dolor. Con lágrimas rodándole por las mejillas, les dijo que todo lo que estaba pasando la estaba destrozando por dentro. Aunque en un momento pareció que iba a desmayarse, logró mantenerse en pie y continuó hablando. Con una voz temblorosa, les reveló que su verdadera madre los había abandonado y que ella había decidido criarlos como suyos porque no podía soportar verlos desamparados. Pero sus palabras no lograron calmar a los chicos, quienes cada vez se sentían más alejados de ella. Salomé les suplicó que no se apartaran de su lado, rogándoles que entendieran que todo lo que había hecho era por amor. Por su parte, Anthony estaba disfrutando de lo que creía que era una victoria. Se sentía intocable, feliz de tener todo el dinero de Lucrecia en su poder. Rebeca y Diego estaban con él, compartiendo risas como si nada pudiera arruinar el momento. De repente, alguien tocó la puerta. Los 3 se sobresaltaron, pero al abrir se dieron cuenta de que era un error. Alguien había tocado la puerta equivocada. Diego, algo aliviado, comentó que era hora de terminar de una vez con Julio y todos los que se interpusieran en su camino. Mientras tanto, Salomé seguía lidiando con la angustia de que sus hijos ya no quisieran estar cerca de ella. Esa noche, mientras dormían en casa, ella no lograba encontrar paz. Polito, que la acompañaba, trató de tranquilizarla, asegurándole que todo se arreglaría con el tiempo. Sin embargo, Salomé sintió la necesidad de salir a tomar un poco de aire fresco. Al asomarse a la calle, vio a un vagabundo que de inmediato le llamó la atención. Al acercarse un poco más, se dio cuenta de que era Mauricio, alguien que ella nunca hubiera imaginado ver en esas condiciones. En otro lado, Lucrecia estaba sufriendo las consecuencias de un ataque violento. Su rostro estaba tan hinchado y morado que apenas podía articular palabra. Cada intento de hablar era doloroso, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Manola, su hermana, estaba a su lado, brindándole apoyo incondicional y tratando de animarla. Pero dentro de Lucrecia había un torbellino de emociones, pues no podía dejar de pensar en lo mal que había tratado a Manola en el pasado. El arrepentimiento y la culpa la consumían, aunque su hermana permanecía ahí para ella, sin reproches. Por otro lado, Julio había encontrado finalmente a Anthony. Lleno de rabia acumulada por todo lo que aquel hombre le había hecho a su madre, lo agarró sin previo aviso y lo levantó del suelo. Sin darle tiempo a reaccionar, comenzó a golpearlo con toda la fuerza que tenía. Anthony, sorprendentemente, no intentó defenderse en ningún momento. Permanecía ahí, sin moverse, recibiendo los golpes como si estuviera resignado. Mientras tanto, los policías revisaban la escena, buscando alguna evidencia que pudiera incriminar a Anthony en los actos que había cometido. Pero Julio, cegado por el odio y la necesidad de venganza, no se detenía. Seguía golpeando a Anthony con una agresividad que no podía controlar, cada golpe cargado con el dolor y la frustración por lo que le había hecho a Lucrecia. En la sala de su casa, Salomé se sentó frente a sus hijos, todavía temblando por la tensión de la conversación. Con voz temblorosa, les dijo que había algo más que necesitaban saber. Les confesó que tenían un padre. Esa revelación dejó a todos atónitos. Sus hijos, con rostros de incredulidad y enojo, se miraron entre ellos mientras procesaban lo que acababan de escuchar. Pero la sorpresa no solo era de ellos. Apólito, que había estado cerca durante toda la conversación, sintió como la sangre se le helaba en las venas. Sabía exactamente a qué se refería Salomé,
y ahora el miedo a que la verdad saliera a la luz lo estaba consumiendo. Sin embargo, los hijos de Salomé hablaron con enojo, dejando claro que no querían saber nada de ese padre. Dijeron que los había abandonado cuando eran pequeños y que para ellos no significaba nada. Apólito no pudo contener las lágrimas, y su rostro reflejaba la culpa que había cargado durante años. Salomé, tratando de calmar la situación, les explicó que el hombre al que tanto odiaban había hecho todo lo posible por darles lo mejor. Pero los chicos no querían escuchar. Entre gritos y reproches, le dijeron a Salomé que no les importaba quién fuera ese hombre y que la odiaban por haberles ocultado algo tan importante. En otro lugar, Diego estaba junto a Rebeca, maquinando su próximo movimiento. Sabía que las cosas se estaban complicando y que lo mejor sería huir. Sin embargo, antes de marcharse, la situación dio un giro oscuro. De repente, Diego golpeó a Rebeca con tal fuerza que la dejó aturdida. Sin perder tiempo, la arrastró hasta un camión y la subió a la parte trasera, donde había un espacio refrigerado. Rebeca apenas podía moverse, y Diego aprovechó para activar el sistema de enfriamiento del camión. Mientras el aire helado llenaba el compartimento, Rebeca quedó atrapada, rodeada de trozos de carne congelada que iban acumulando escarcha. Diego, frío y calculador, cerró la puerta del compartimento y se subió al asiento del conductor. Arrancó el camión sin mirar atrás, dejando a Rebeca en la parte trasera, congelándose lentamente mientras el vehículo se alejaba por la carretera. Diego conducía a toda velocidad por una carretera desierta, esquivando patrullas y haciendo maniobras peligrosas para no ser alcanzado. Estaba convencido de que no iba a dejarse atrapar por la policía, no importaba lo que tuviera que hacer. Mientras tanto, en la parte trasera del camión, Rebeca estaba atrapada en un compartimento refrigerado. Rodeada de carne congelada, sentía como el frío le calaba hasta los huesos. Golpeaba las paredes del camión con desesperación, aunque cada vez con menos fuerza, rogando que alguien la escuchara. Su respiración era lenta y dolorosa, y el miedo la paralizaba. Sin embargo, Diego, completamente ajeno al sufrimiento de Rebeca, se sentía eufórico. En su mente, había logrado lo imposible, dejar atrás a los policías. Con una sonrisa de satisfacción, siguió conduciendo sin mirar atrás, celebrando su victoria mientras Rebeca luchaba por su vida. Rebeca estaba completamente desesperada. Sentada en un rincón del compartimento refrigerado, temblaba sin control mientras el frío la envolvía por completo. Apenas podía mover los labios, pero no dejaba de repetir en voz baja que no había engañado a Diego. Sin embargo, en ese momento, su mente estaba tan abrumada que ni siquiera sabía si eso era cierto o si lo decía para convencerse a sí misma. Cada segundo que pasaba sentía que el frío se apoderaba más de su cuerpo, y sus manos y pies comenzaban a entumecerse. Aunque intentaba mantenerse despierta y pensar en una solución, su energía se agotaba rápidamente. No había forma de salir, y cada vez era más difícil luchar contra la sensación de que su final estaba muy cerca. El inspector miraba a Anthony con dureza, exigiéndole que devolviera todo lo que le había robado a Lucrecia. Anthony, sabiendo que estaba acorralado, intentó calmar la situación. En un tono más tranquilo, le propuso un trato al inspector, pidiéndole que no lo metiera a la cárcel. A cambio, Anthony prometió entregar a Diego, asegurando que podía darles toda la información necesaria sobre los delitos que había cometido. Aunque su oferta era clara, el inspector no parecía confiar del todo en él. La tensión en la habitación era palpable, pero Anthony estaba decidido a evitar ir a prisión, incluso si eso significaba traicionar a Diego. La conversación se alargó mientras ambos intentaban llegar a un acuerdo que les beneficiara. Julio encontró a Salomé en un momento de debilidad, sentada con la mirada perdida y el rostro lleno de tristeza. Cuando le preguntó cómo se sentía, Salomé no pudo evitar confesar que estaba muy confundida y que no sabía qué hacer con todo lo que estaba pasando. Julio intentó consolarla, pero también decidió abordar el tema que tanto la inquietaba. Le preguntó si ya les había dicho a sus hijos la verdad sobre su padre, mencionando que 2 de ellos eran hijos de Polito. Justo en ese momento, Armando apareció en la sala y escuchó todo. La revelación lo dejó completamente impactado, y el ambiente se llenó de tensión. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.